Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes, que me reciban, no sé, en su casa, de camino, no sé. Enviamos la señal a todas las plataformas, al YouTube, al Face, incluso la mandamos directamente al teléfono. Así que es un gusto poder estar con usted para compartir, como cada domingo lo hacemos, la palabra de nuestro Señor. Hoy estaremos precisamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, hablando de los versos del 1 al 16. Ahí es donde estaremos. Y vamos a pedirle entonces a nuestro Dios que nos bendiga, que Él nos ayude, que Él nos hable, que Él toque nuestra mente y nuestro corazón de tal manera que nosotros aprendamos y comprendamos lo que Él quiere decirnos el día de hoy. Que sea así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de hechos. Cuando decimos que tenemos fe, debemos demostrarlo con hechos. La fe no es algo abstracto o imperceptible, no es una mera idea o algo que está en nuestra imaginación, no es algo que se puede ver, que no se puede ver de ninguna manera. La fe sí se puede ver en cierta forma, y es de lo que estaremos hablando hoy. A la iglesia, fíjese, en el mundo la podemos encontrar en mínimo dos formas. Una es la iglesia reunida, cuando estamos todos juntos, ¿verdad?, para alabar a Dios y escuchar su palabra. Y la iglesia dispersa, cuando cada quien está haciendo su vida diaria en las diferentes actividades que tiene. La iglesia reunida o dispersa debe vivir su fe. Y también hay mínimo tres cosas a las que me refiero cuando estoy hablando de fe. Las aclaro porque quiero que tenga claro el mensaje del que voy a hablar hoy. La primera clase de fe está en poner la fe en Dios, o creer en Dios más bien, y creer que tiene el poder para hacer cosas. Ese primer tipo de fe no salva. Ya lo hemos visto. Recordemos que los demonios también creen en Dios, pero eso no los hace salvos, o sea, eso no los hace que vayan a pasar la eternidad al lado de Dios. La segunda forma es la fe salvadora. Es la que nos da un lugar en el cielo al hacernos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Juan 3:16, usted lo conoce, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor no es la única vez que dice que nosotros podemos ser salvos poniendo nuestra fe en Él. Por ejemplo, también en el capítulo 5 de Juan, en el verso número 24, dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O sea, en el futuro no se vendrá a condenación, porque dice ahí: mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese cómo los verbos nos dicen precisamente la posición, la situación en la que nosotros estamos. Si oímos, si creemos, tenemos vida eterna. Si oímos, si creemos, si tenemos vida eterna, entonces en el futuro no vendremos a ningún juicio de condenación. Nosotros, los creyentes, no nos presentaremos al juicio final o al juicio del gran trono blanco, que es el mismo. ¿Por qué? Por una razón: hemos pasado de la muerte a la vida. Y la tercera clase de fe de la que yo estoy hablando es cuando nos referimos al conjunto de doctrinas bíblicas, o sea, al conjunto de enseñanzas que vienen ahí en la Biblia y que son nuestra norma de vida, que son nuestra regla para vivir. Esto queda muy claro también ahí en Mateo 28, del 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, o sea, porque Jesús tiene el poder, Él nos manda en su poder y nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces queda claro
que Cristo Jesús lo que quiere es que enseñemos su palabra. Así comenzó con los apóstoles, así con la siguiente generación hasta nosotros, que enseñemos a la gente a guardar, a obedecer su palabra. Entonces, por eso decimos que es una norma de vida, una regla de vida. Su palabra está aquí, sus ordenanzas están aquí. Pero si hay algo que debe haber en nuestra vida cuando nosotros tenemos fe, es que nos debe hacer atrevidos, fíjese. Atrevidos obviamente en el buen sentido. Esto quiere decir que debemos ser valientes. Nosotros no tenemos que vivir con temor o dejarnos más bien dominar por el temor, sino que por el contrario, Dios dice, nos ha dado un espíritu valiente, un espíritu que transmite a nuestra vida el poder, el amor y el dominio propio. Todo esto en conjunto nos hace a nosotros tener el valor suficiente para hacer la obra de Cristo y para hablar con sabiduría, para predicar su palabra. Así que atrévete, ve y predica su palabra, abre tu boca, comparte el evangelio. Para eso es el Espíritu que nos ha dado. No es para que nosotros nos la pasemos nada más metidos, ¿verdad?, en los estudios o en la iglesia o en nuestra casa, en fin. Tenemos que salir a llevar la palabra de Dios. Sé que es difícil en este tiempo, pero podemos hacerlo, podemos compartir la palabra a través del chat, a través de los teléfonos, en fin, de muchas maneras podemos todavía compartir nuestra fe. La cuestión es, Dios nos dio su Espíritu para que nos diera el valor, para que nos diera la sabiduría de cómo debemos nosotros de hacerlo. Ahora, permítame explicarle por qué le digo que la fe sí puede verse en cierta manera. Cuando tú has abierto tu corazón realmente a Cristo Jesús, yo no sé si realmente crees o no crees. Eso no lo puedo ver yo. Eso es algo entre tú y Dios. Pero lo que sí puedo ver es los hechos que produce en ti Dios, en tu persona y a través de tu persona. Santiago, aquel varón que fuera el pilar de la iglesia de Jerusalén desde su conversión hasta su muerte, nos dice muy claramente en su carta que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Santiago les está hablando a creyentes que decían tener fe en Cristo Jesús, pero que desgraciadamente, tristemente, vivían como si Cristo Jesús no existiera o como si no importara si existía o no. Decían creer en Jesús, pero vivían como vive el mundo y a veces desgraciadamente peor. Decían que vivían por fe, pero la fe a la hora de tomar decisiones y de actuar brillaba por su ausencia. Que no pase eso en nosotros. Lo que está diciendo entonces Santiago es que la fe se debe ver de tal manera en tu manera de vivir, en tus decisiones y en tus acciones. Si vives como el mundo, tu fe está muerta. O, en definitiva, no tienes fe. Entonces la fe sí se puede ver. Se ve a través de las obras, a través de cómo te comportas, a través de cómo hablas, a través de cómo actúas en la vida. La fe es acción. El apóstol Pablo también nos habla de esto allá en Efesios cuando nos dice que una vez que estamos en Cristo Jesús, fuimos hechos, fuimos creados, fuimos salvados para hacer buenas obras. Las buenas obras se deben ver. Es algo que debe de ir junto con nosotros. No podemos decir que creemos y que no se vean las obras. Que quede claro entonces que sí, la fe sí se puede ver. Pero, ¿por qué te digo esto? Pues mira, nosotros vemos en esta fracción de Hechos en el capítulo 3, vemos a Pedro y a Juan hacer más cosas por su fe. Demuestran su fe. No les importa el lugar donde ellos están. No les importa quién los rodea y si se pueden burlar de ellos o no. En el verso 1 del capítulo 3 nos dice que Pedro y Juan iban al templo a orar. Ese día mostraron su fe una vez más. Eran las 3 de la tarde, nos dice la Escritura, e iban a la segunda oración del día. Recuerde que los judíos tenían 3 oraciones al día. El shacharit, que era por la mañana, el minja, que es a las 3 de la tarde, precisamente en el momento en que Juan y Pedro iban para allá,
y el arbit, oración que se hace al anochecer para dar gracias a Dios. Ellos seguían cumpliendo y viviendo según las costumbres judías. Son judíos. Pablo hacía cosas que correspondían a la tradición judía. Esto no quiere decir que estaban haciendo algo malo de ninguna manera, como le digo yo, son judíos. Pablo visitaba el templo, visitaba las sinagogas, circuncidó, recuerde usted, a Timoteo para que dejaran de molestarlos, se rapó la cabeza, incluso Pablo se le rapó la cabeza en el momento en que cumplió un voto de nazareato. A nosotros, a los gentiles, es los que no tenemos por qué cumplir con estas tradiciones, con estas costumbres, porque nosotros no somos judíos. Y no es nada más porque lo diga yo, lo dice la Escritura. Fíjese ahí en Hechos capítulo 21, en el verso 25 dice así: pero a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Una cosa es las costumbres, las tradiciones en las cuales vivían los judíos, y los apóstoles, les recuerdo, pues son judíos. Y otra es la forma en que nosotros los gentiles, las naciones gentiles, vivíamos. Hemos sido salvados, hemos sido cortados y puestos e injertados en la iglesia. Nosotros entonces no tenemos por qué tener un comportamiento judío porque no somos judíos. A los judíos creyentes, Jesús nunca les prohibió que vivieran de acuerdo a sus costumbres o tradiciones religiosas. Ahora ellos entendían el significado. Recuerde que hay un significado en todo lo que ellos hacían, en el sentido, vamos, de su fe. Y lo hacían, pues bueno, por la tradición, no para salvarse, ya eran salvos. La separación se fue dando poco a poco y veremos que los entendidos en la obra de Dios, o sea, porque lo vemos en la Escritura, nunca quisieron judaizar a las naciones judías. Nunca quisieron judaizar, o sea, hacernos a las costumbres judías o convertirnos en judíos a las naciones gentiles, sino solamente lo que hacían es llevarnos a los gentiles a la salvación en Cristo. Ellos, los apóstoles, no hacían lo que actualmente hacen los mesiánicos y el movimiento de raíces hebreas. Ellos quieren judaizar a la gente. Y desgraciadamente, por la ignorancia, están llevando a mucha gente a vivir pensando que realmente tienen que vivir como los judíos cuando ni siquiera son judíos. De esto, si Dios me lo permite, hablaré en unas semanas más, cuando lleguemos al capítulo 15 de Hechos, donde se lleva a cabo el primer concilio de la iglesia allí en la ciudad de Jerusalén. Y veremos lo aberrante que es el movimiento mesiánico, es ir en contra de todo lo que enseñó el Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Lucas entonces nos sigue narrando, fíjese, es una historia que debemos de ir viendo, porque hay un proceso, le decía yo. Y entonces Pedro y Juan iban al templo, y al templo, nos dice el verso 2, traían a un cojo para que pidiera limosna, y lo ponían a la entrada del templo, ahí en las escaleras. Ahorita en un momento vamos a ver cómo estaba el templo y cómo estaba este lugar a donde llevaban al cojo. El lugar donde lo ponían se llamaba Puerta la Hermosa. También esta puerta era conocida como la Puerta de Nicanor. Nicanor fue un judío de Alejandría que fue precisamente el que financió, vamos a decir, el diseño y la construcción de esta puerta. Era de una tremenda calidad. Era una puerta, por lo que podemos ver y nos dicen los estudiosos de la arquitectura de aquel tiempo, era en realidad muy bonita. Ahí usted puede ver en una de las fotografías que le están poniendo, usted puede ver que la Puerta la Hermosa estaba en el centro. Para que usted se ubique, de donde estaba el Monte de los Olivos es la parte frontal, y entonces ahí casi al centro de la ilustración, ahí se puede ver una escalinata. Ahí estaba ubicada lo que es Puerta la Hermosa. En la segunda fotografía lo que usted puede ver es que más adelante se nos dice que Pedro, Juan y este hombre que fue sanado
fueron hacia el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era una serie de columnas que se encuentran a la entrada, hacia la izquierda, vamos a decir, entrando por la puerta hacia la izquierda. Era una serie de columnas que se llamaba Salomón, que vienen a salir hacia el sur, hacia la entrada o la puerta real, ¿sí? Es nada más para que usted se ubique. Pero entonces le decía, esta puerta fue financiada por un creyente, por un siervo de Dios. Y fíjese que esta es una de las tradiciones bonitas que hemos heredado nosotros, la iglesia, ¿sí? Porque nosotros también acostumbramos ofrendar para que el lugar donde nos reunimos sea lo mejor posible, esté presentado lo mejor posible. Sí, aquí no se trata de algo caro o complicado, no, se trata de tener bello, presentable el lugar de reunión. Bendito sea Dios por todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que con toda liberalidad, así se dice la palabra en la Biblia, con toda libertad, desprendimiento, ofrendan cosas por amor, para que el lugar, como le digo, se vea bello, se vea bonito, se vea agradable. El amor se siente cuando llegamos nosotros a un lugar. Yo recuerdo cuando yo llegué por primera vez a una iglesia cristiana y desde el punto de vista del mundo, pues para mí, pues era un lugar feo. Estaba todo en obra negra y habían tirado, yo veía los alambres tirados para que hubiera luz. Pero eso era desde el punto de vista del mundo. Pero cuando yo puse mi pie dentro del área, ¿sí?, que era pura tierra barrida, inmediatamente sentí algo, sentí un cambio, sentí amor, sentí que estaba en un lugar diferente y entonces pude entender que todo lo que hicieron en ese lugar que al mundo le podía parecer horrible, había sido embellecido con amor y se podía sentir. Yo sabía que allí estaba Cristo Jesús. Ese día Cristo Jesús tocó mi corazón y cambió mi vida. También recuerdo cuando llegamos aquí a este lugar donde estamos. Era una cueva. En lugares había piso, en otros tierra. Era oscuro, el techo todo estaba mal. Y venimos con varios. Y cuando vimos este lugar, a pesar de lo feo que lo vimos, todos sabíamos que Dios nos quería aquí en este lugar. Y ha sido embellecido a través del tiempo. Y es una y otra vez, porque se da mantenimiento constantemente. Y yo me gozo y agradezco a Dios por lo que hacen. Todavía hoy se estuvieron haciendo cosas aquí para que las cosas funcionen, para que se vea bien, para que esté agradable. No se trata de apantallar a nadie, pero qué bueno que heredamos, vamos a decir, esa costumbre de los judíos. Y no somos Nicanor, pero eso no quiere decir que nosotros no podemos agradar a Dios con nuestras ofrendas para que el lugar de reunión esté agradable y presentable, para que se sienta que hay amor, que todos están contribuyendo a lo que se hace. Y ahí está, Puerta la Hermosa. Ahí puede ver usted la fotografía número 3. Es el diseño que los estudiosos de arquitectura dicen que tenía. Y como puede ver usted, es muy bonita. Es un diseño muy, muy bonito. Así que esta puerta, fíjese, Nicanor la pagó que fuera hecha de bronce y que fuera laminada, que fuera chapada en plata y oro. O sea, fue una puerta cara. O sea, no nada más el diseño, no nada más la escalinata, las columnas, sino la misma puerta en sí, porque la misma puerta tiene que ver con cosas de la Escritura. Era de bronce, ¿se acuerda? El altar de bronce significa el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Nosotros, la humanidad, representados, estamos ahí con la plata y la divinidad es representada con el oro. Y ahí están Pedro y Juan parados ese día y quizás al ver la puerta evocaron las palabras del Señor Jesús cuando dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Y ahí estaban 2 de sus ovejas y estaba un necesitado.
El Señor Jesús es la puerta del redil, es la puerta de la iglesia, es la puerta de su reino, es la puerta de la salvación, es la puerta al cielo. Señor Jesús es la puerta. Y Él dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Y se está refiriendo a todo el movimiento religioso que lo que quieren no es realmente el crecimiento espiritual de los suyos, sino que lo que quieren es el control, la manipulación, el poder que ejercen sobre la gente. Unos versos después, el Señor vuelve a repetir, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos, dice ahí. Fíjese, estas son las palabras que yo escuché ese día que le estaba platicando, que entré por primera vez a una iglesia cristiana. Y entendí que el Jesús de la Biblia, no el religioso al cual yo estaba acostumbrado a seguir y a servir, según las tradiciones de la iglesia católica, entendía que sí, que quería salvarme, pero que en eso iba incluida mi libertad. Él es la puerta que nos lleva a la libertad de la esclavitud del pecado, de la religión, de las tradiciones y de la idolatría, de los ídolos. Y eso me llegó muy fuerte. Libertad. Ellos quizás, estoy imaginándome a Pedro y a Juan, viendo a este hombre cojo, y queriendo llevarlo precisamente para que entre por esa hermosa puerta. Pero él no podía así. El cojo no podía entrar así. Tenía prohibida la entrada al templo. Podía llegar hasta la puerta, pero no más adelante. No lo dejaban que avanzaran. Y también me imagino yo a este hombre enfermo, no sé cuántas veces mirando hacia esa puerta cuando se abría, y él también tuviera el deseo entonces de entrar por esa puerta con cantos de alabanza, con acciones de gracias. Pero no podía. Tenía prohibido la entrada por su debilidad, por su defecto. Mira lo que dice el Señor. Mira lo que dice que nosotros que decimos que tenemos fe, tenemos que hacer. Ahí en Hebreos capítulo 12, en el verso 13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Te fijas? Este es un mensaje directo para ti y para mí. Debemos hacer nuestras sendas derechas para que lo cojo, para que lo débil no se salga del camino. Tenemos que cuidar a los débiles que han venido a la fe. Tenemos que acercarlos para que sean sanados, para que sean salvados. Nosotros tenemos que poner un buen ejemplo con nuestra vida para que los que andan mal no se pierdan, sino que quieran imitarnos, que quieran seguirnos en el camino de la salvación. Debemos ponerles entonces un buen ejemplo y entonces también debemos tenderles la mano para ayudarlos a levantarse de su estado, para que encuentren la libertad de toda su cadena, de todo su sufrimiento, de toda su intranquilidad, de todo su desasosiego. Ellos tienen que entrar por esa puerta que es hermosa. Y Pedro y Juan lo ven y le dicen, no tengo plata ni oro. Y ahí está la puerta, cubierta de plata y oro. Mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Fíjate, son las mismas palabras que utilizó el Señor Jesucristo cuando aquel paralítico, ¿te acuerdas? Aquel paralítico que sus amigos lo bajaron por el techo, no podían entrar. Ellos querían que su amigo viera al Señor Jesús. Ellos querían que el Señor Jesús lo tocara, lo sanara. Pero había tanta gente y no podían entrar, que lo que más probable es que rodearon el lugar, subieron a la azotea y fíjate el atrevimiento que tuvieron. Este es el atrevimiento que trae consigo la fe.
empezaron a destruir el techo. Empezaron a abrir el techo. No les importaba lo que estaban haciendo. Ellos lo iban a reparar después, pero estaban más interesados en que su amigo fuera tocado por el Señor Jesucristo. Y lo bajaron. Y el Señor Jesús hizo una obra maravillosa. Sin la fe, sin el valor que da la fe, porque sus amigos tenían fe, el paralítico tenía fe, no hubieran hecho eso. También Pedro y Juan fueron valientes. Porque mira, ¿qué tal si hacen esa declaración y no pasa nada? La fe requiere valor para hacer cosas. Y no te estoy diciendo que te levantes y vayas y levantes a los paralíticos, etcétera. No. Que mira que si Dios te da la bendición y el poder, gloria a su nombre. Porque sí puede suceder. Pero déjame hablarte de lo más práctico, de algo más común. Se necesita valor para decirle a la gente que Cristo los puede ayudar, que Cristo los puede salvar. Se necesita atrevimiento para decirle a aquellos pecadores, a los adictos, a los violentos, a los promiscuos, que Cristo Jesús los puede sanar, que Cristo Jesús les puede quitar esa cadena, que Cristo Jesús los puede cambiar. Y no, como te decía, y no nada más eso. No es nada más decirles y que entonces sí quieran entrar por esa puerta hermosa y ser cambiados y ser transformados por el Señor Jesús, sino que tenemos, como Pedro y Juan, darle la mano para que se levante, para que camine, para que ande, para que salte. Tenemos que estar ahí para ayudarlos, para enseñarlos, para animarlos, para fortalecerlos con la palabra de Dios, con nuestro ejemplo, viviendo la palabra de Dios. Y qué tremendo gozo cuando los vemos dar sus primeros pasos en el Señor, sus primeros pasos en la fe. Y qué tremendo gozo cuando los vemos caminar y correr en la obra de Dios. Y qué tremendo gozo cuando los vemos tomar su lugar en las filas para combatir, listos para luchar en la batalla de la fe. Cada quien desde su trinchera. No todos estamos llamados a lo mismo, pero qué hermoso es ver crecer a aquellos que hemos traído a los pies de Cristo Jesús. E irlos viendo crecer y enfrentar la adversidad con fe y levantarse victoriosos de las batallas. Porque el Señor no permite que uno de los suyos pierda una batalla. No por nada dicen las Escrituras que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Yo me imagino el gozo de Pedro y Juan ese día, de ver que este hombre en realidad se pone en pie, de ver que este hombre glorifica a Dios por lo que sucedió, y luego que es sanado, no quiere dejarlos, quiere seguir con ellos y sigue con ellos. Nos dice la Escritura que se van hacia el pórtico de Salomón. Habían ganado a un hombre para Cristo Jesús y había que entonces discipularlo, hacerlo crecer en la doctrina de los apóstoles. Cuando pasen cosas buenas, cosas bellas, cuando tú estés ministrando, testificando para el Señor, nunca intentes robarle la gloria. Mira, ahí a Pedro y a Juan, la gente los veía raro. Ellos sabían quién era ese hombre y cuánto tiempo tenía de estar enfermo. Y lo vieron caminar, y lo vieron saltar, y lo vieron alabar a Dios. Entonces veían, no sé, a Juan y a Pedro, ¿serán profetas? ¿Serán dioses? ¿Serán ángeles? ¿Qué son? Es tanto, la forma es tan impresionante, lo que ellos sintieron, que la gente los miraba, que si hubieran sido un grupo de paganos, los hubieran levantado en hombros y les hubieran ofrecido sacrificio. Pero ellos les dijeron, no pongan sus ojos en nosotros como si por nuestra piedad o poder hubiéramos hecho esto. Mira, déjame dividir y acomodar esta declaración para que nos quede más claro, o bueno, para que me quede más claro a mí al menos. Pedro les dijo, no nos miren como si por nuestra bondad, rectitud o santidad hubiéramos hecho esto. No, nosotros no somos tan santos para hacer algo así.
No nos miren como si nosotros tuviéramos un dunamis, un poder distinto al poder de Dios. No, no somos tan poderosos como para hacer algo así. Eso tienen que entenderlo. No estén sorprendidos. Nuestro Dios les está diciendo, está vivo y está actuando. Ellos querían verlos dividir el mar. No divide el mar. Pero ha levantado el Señor Jesucristo mientras anduvo entre ellos. Levantó muertos, sanó enfermos, proveyó alimentación para miles. Estaba sanando a un paralítico, a un cojo. No es de nosotros el poder. Si alguna cosa sucede mientras tú ministras, porque suceden cosas cuando estamos ministrando para la gloria de Dios, nosotros no tenemos, no tenemos el poder para hacer milagros. No tenemos por qué envanecernos y sentirnos especiales porque Dios nos usó como un instrumento para su gloria. Y no tenemos que pretender desde ese momento que somos más que los demás, que somos más importantes que los demás, que valemos más a los ojos de Dios que los demás. Porque cuántas veces tristemente hemos visto que hay personas a las cuales Dios utilizó para algo, no resistieron la tentación y luego se creyeron mejores que los demás. Se subieron a un ladrillo y se marearon. Ese envanecimiento, si permites que tu vida se llene de esa vanidad, porque es vano, es vacío, no sirve para nada, realmente no vas a apantallar a Dios ni a los espirituales. Ese envanecimiento sería semejante al que tenían los hebreos por ser descendientes de Abraham. Ellos se sentían intocables. Ellos se sentían que no se iban a perder jamás, porque incluso decían, el día de nuestra muerte Abraham va a estar sentado a las puertas del infierno para que ningún hebreo entre. Y Juan el Bautista los pone en su lugar diciéndoles, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las mismas piedras. O sea, no se confíen en eso. Pablo en Romanos capítulo 9, verso del 6 al 8 les dice así, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que, fíjense qué declaración, ¿eh? ¿Cómo está esto? Que no todos los que descienden de Israel son israelitas. La ley de la naturaleza dice que los hijos de Israel son israelitas. Eso según la carne, pero no según el Espíritu. Estas son palabras del Espíritu y acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y le sigue diciendo Pablo, ni crean tampoco que por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Se fija? No por ser descendientes de Abraham, todos son hijos de Abraham. Sino que dice la Escritura, en Isaac te será llamada descendencia. Te será llamada descendencia. No dice que todos serán descendientes. Esto es, no los que son hijos según la carne, ¿se fija? No tiene nada que ver con la carne. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Según la promesa, estos son contados como descendientes. El Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. A veces la gente no entiende lo que se está diciendo en la Escritura porque no dejan que el Espíritu de Dios les esté guiando en el entendimiento de la palabra. Nos pasa, mira, pueden ser expertos en la Biblia. Ahí tienes a Nicodemo. Cuando viene y habla con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le habla del nuevo nacimiento, lo que hace Nicodemo es preguntarle con toda su confusión, ¿acaso puede un viejo entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Y qué le contesta el Señor? Le dijo, no te estoy hablando de las cosas de la carne, te estoy hablando de las cosas del Espíritu. Es lo que le dijo el Señor. No te envanezcas.
No trates de robarle la gloria a nuestro Dios. No te sientas tan seguro como se sentían los hebreos. ¿Predicas o enseñas bien? ¿Oraste alguna vez por alguien y se sanó? ¿Eres un dechado de talentos? Te pregunto, ¿fuiste tú o fue Dios obrando en ti y a través de ti? ¿Te maravillaste tú también con lo que sucedió? ¿Diste la gloria a Dios cuando supiste lo que sucedió? ¿Fuiste tú o reconoces que fue Dios obrando en ti y a través de ti? Mira lo que escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 4 en el verso 7. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Pablo hace varias preguntas. La primera dice: ¿quién te distingue de los demás? ¿Quién? ¿Dios? Dios no puede hacer acepción de personas. Dios no te puede estar distinguiendo por sobre los demás. Si Dios hiciera acepción de personas, no sería perfecto. No sería bueno, santo, justo. Por lo tanto, entonces, no puede ser Dios el que te distinga de los demás. El único que está por encima de todos nosotros es su Hijo, Cristo Jesús, Dios mismo hecho carne. La siguiente pregunta que hace Pablo ahí dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, porque si de ti nace todo, si todo brota de ti, pues entonces tú debes ser un dios o un brujo o un demonio o un jinn. Y si lo recibiste, si reconoces entonces que fue obra de Dios, que tú no lo produjiste, ¿por qué presumes? ¿Por qué te envaneces como si no te hubiera sido dado? Mira, el que escribió estas palabras es Pablo. Pablo, alguien que, mira, por sus hechos, alguien que podía llamarse Super Pablo, Super Santo. Y míralo, predicando con el ejemplo. ¿Sabes lo que Pablo decía de sí mismo? Él dijo: soy el más pequeño de todos. Pablo es una palabra latina que significa pequeño. Viene de una raíz, dicen los filólogos, viene de una raíz indoeuropea, pou, que significa poco. De ahí se deriva el latín Paulus, poca cosa, pequeño. No se siente grande. No se siente santo, super santo o algo especial. Él se llama a sí mismo el primero de todos los pecadores, portos, primero, el principal de todos los pecadores. No te envanezcas cuando Dios haga algo a través de ti. ¿Sabes por qué Dios echó a Satanás del cielo? Porque se envaneció, porque se llenó de orgullo, se corrompió, quería la gloria de Dios. Así nos dice la Escritura. ¿Crees que si Dios no se lo toleró a Satanás, te lo tolerará a ti? Tu envanecimiento, tu soberbia, que tomes su gloria. No albergues nunca el sentimiento de que eres mejor que los demás porque algo bello sucedió cuando ministrabas, porque entonces le estás robando la gloria a Dios. Nunca permitas que se te atribuya a ti algo que tú no hayas hecho. Mucho menos permitas que se te atribuya a ti algo que Dios ha hecho. Porque es Dios y siempre ha sido Dios en su iglesia. El que hace las cosas. El que nos ha traído hasta el siglo XXI. El que ha hecho maravillas siempre. El hacedor de maravillas. No te dejes dominar por la codicia. La vanagloria de la vida lleva camino al infierno.
llegamos, fíjate, hasta el verso 16 y vemos el detalle de por qué, fíjate, nos vamos a fijar, lo que quiero que veas es que en el verso 16 hay un detalle que nos lleva a identificar perfectamente quién es el importante en la historia de la iglesia, en esta historia. Y dice el verso 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Fíjate, 2 veces menciona su nombre. No dice el nombre del Señor Jesús. Dice 2 veces nada más su nombre. Dios y su nombre, el Señor y su nombre son inseparables, son una misma cosa, porque su nombre lo representa. Pero atención, mucha atención. No es en sí solo el nombre, o sea, el nombre de manera independiente. El nombre de Jesús tiene poder, pero porque estamos evocando al Señor Jesucristo. ¿Sí me escuchas? A veces pienso que muchos de nosotros nos hemos confundido o hemos traído la tradición antigua con nosotros y entonces casi como que honramos y adoramos el Sagrado Corazón de Jesús. Y el corazón no es el que tiene el poder. Así como el nombre en sí no tiene el poder, ¿cuántos de ustedes se llaman Jesús? Y a ver que en su nombre echen fuera demonios. No es el nombre independiente del Dios vivo y verdadero. Si se nos prohíbe en la Escritura que usemos el nombre de Dios en vano, es precisamente porque el nombre de Dios representa a Dios. El nombre de nuestro Señor representa al Señor Jesucristo. Pedro y Juan lo que hacen en ese momento, recuerda, son judíos. Por lo tanto, ellos no usaban el nombre de Dios. Era hasta un grado hasta supersticioso no usar el nombre de Dios. Ellos usaban, como todo judío, el título de Hashem o Adonai. Y en este verso lo utilizan Hashem para referirse al Señor Jesús. 2 veces el título, el nombre. Hashem, su nombre, el nombre. Y lo que están diciéndonos entonces es que es por el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que están diciendo es Dios el que hizo el milagro. No nos miren a nosotros. El único que tiene el poder para hacer cosas como estas es Dios y se llama Jesús. Ellos lo que hicieron es darle la gloria a Dios. No se la robaron. No dijeron, mira, a partir de ahorita somos famosos, abrimos una sinagoga y la vamos a tener llena, nos traemos a este cuate que acabamos de sanar para que todo el mundo lo vea, lo guardamos como una reliquia. Ellos le dieron gloria al nombre de Dios, de nuestro Dios. El Señor Jesús es nuestro Dios. Es Dios por sobre todas las cosas. Es el verdadero Dios. Así que Tov Shem, buena fama al nombre de Dios. Vamos a las conclusiones. Hablemos de hechos. ¿Has visto la fe obrando en ti? ¿Te ha transformado esa fe? ¿Te ha hecho atrevido en las cosas espirituales? La fe nos debe llevar a la acción. La fe, por fe hacemos cosas que no creíamos poder hacer. Hablemos de hechos. La gloria siempre es de Dios. Nunca intentes robársela, porque nosotros no somos buenos, rectos y santos como Él. Nunca intentes robársela porque nosotros no somos poderosos como Él. Nosotros debemos decir como el salmista, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Pero déjame preguntarte,
¿Has visto esa puerta hermosa? Esa hermosa puerta. ¿Has entrado por esa puerta, por esa hermosa puerta? La verdadera puerta es Jesús. Si has entrado por esa puerta, ahora tienes salvación y has sido liberado del poder del pecado y de la muerte. Si no lo has hecho, la hermosa puerta está abierta, esperando que entres al poner tu fe en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos lo grande y maravilloso que tú eres. Y, Señor, ayúdanos a vivir siempre dando gloria a tu nombre. ¿Qué merecemos nosotros? Nada, Señor, y sin embargo nos lo has dado todo. Tenemos salvación, tenemos un lugar en el cielo, un lugar para la eternidad, al lado tuyo. Entonces, ayúdanos a vivir con la humildad que realmente refleje que somos creyentes en ti, que somos ministros para tu gloria. Bendice también, Señor, los negocios, los trabajos, las casas de cada uno de nosotros, Señor. Bendícelas, prospéralas. No dejes, Señor, nuestras vidas sin tu bendición espiritual y tu bendición material, Señor, porque requerimos de ello para salir adelante. Que en todo, en nuestra familia, Señor, en nuestra casa haya abundancia, que nada falte, Señor. Como digo, Señor, primero, ayúdanos a entender que lo más valioso es lo espiritual. Sí, lo físico importa, Señor, y tú nos has bendecido hasta el día de hoy, porque nos mantienes sanos y adelante, Señor, en la vida. Y ruego por mis hermanos y hermanas que de alguna manera han sido tocados por este virus que invade el mundo, Señor. Él no tiene poder sobre ti. Toca sus cuerpos y restabla su salud, Señor, te lo ruego. Bendícenos. Bendice también los diezmos y las ofrendas que se traen a tu iglesia universal, a tu iglesia en el mundo, para que la obra no se detenga, para que la obra continúe hasta tu pronto regreso, Señor. Y ayúdanos a administrar todo lo bueno y maravilloso que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, hermanas, familia, amigos, este Dios maravilloso, que es una puerta hermosa, que no está cerrada, está abierta para que, si tú no has entrado, entres por ella, en su nombre. Que Él te guarde del mal, que Él te aparte de los peligros y te prospere en todo lo que tú haces. Así te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.